Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Digitaleras, este espacio en el que vamos a platicar con las voces más importantes del sector de las telecomunicaciones, de la tecnología, en fin, del ecosistema digital. Hoy tenemos una presencia importantísima justamente del sector. Vamos a platicar con Andrea Escobedo Astiri, ella es vicepresidenta nacional de Inclusión y Diversidad de Canieti, y vamos a abordar un tema que esperamos que a ustedes les apasione tanto como nuestra entrevistada, porque es inteligencia artificial y sesgos de género. Hace un momento, cuando estábamos preparando esta parte de esta entrevista, yo leía un poco sobre lo que en 1950 Alan Turing mencionaba como, se hizo una pregunta importante: ¿pueden las máquinas pensar? Y justamente al hacer este análisis sobre si pueden o no pensar, es la primera pregunta que quisiera hacerle a Andrea. Andrea, muchas gracias por estar con Digitaleras. Hoy es nuestra primera emisión, así que eres prácticamente nuestra madrina y te lo agradecemos profundamente porque nos encantaría mucho saber qué opinas sobre este tema. Inteligencia artificial, tú eres experta en muchos temas, sobre todo el de inclusión y el de diversidad, y es por eso que te doy la más cordial bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, Lupita. Estoy encantada de estar en este nuevo espacio que abre el diálogo a temas que considero muy importantes, que no nada más conciernen a los expertos, sino a toda la sociedad. Y bueno, el tema de la inteligencia artificial me parece realmente fascinante. Y quiero dar una explicación muy breve, muy fácil sobre esta tecnología que no es una tecnología nueva, pero que sí su desarrollo ha crecido y ha aumentado en los últimos tiempos. Su desarrollo se ha acelerado y su aprovechamiento, porque corresponde también con el desarrollo de otras tecnologías, sobre todo la capacidad de recolectar, almacenar y procesar datos en la nube y de generarlos, por ejemplo, en Internet. Y sobre la pregunta de si la inteligencia artificial puede pensar, pues en realidad los sistemas con los que contamos actualmente son sistemas muy limitados, muy específicos a tareas muy puntuales. Y como podemos entender, la inteligencia artificial es como una tecnología que busca emular el pensamiento humano a través de los sentidos, principalmente la vista y el audio. Por eso recurre a datos estructurados y no estructurados, que pueden ser imágenes, voces, y esta tecnología, la diferencia con otras es que no se programa, sino que se entrena. Y bueno, y algo también divertido es que no es casual que en su desarrollo y en las fases experimentales generalmente se busca que estos sistemas emulen juegos y que las pongan a jugar y a competir muchas veces con los humanos, pensando los juegos realmente como una actividad propiamente humana. Hablando de actividades propiamente humanas, quisiera preguntarte, Andrea, ¿qué opinas de estas voces que hablan, pues, de sesgos de género prácticamente, pues, naturales, incluidos de manera de origen en los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo cuando hablamos de asistentes personales y de este perfil femenino que pueden llegar a tener? Es una excelente pregunta, Lupita, porque creo que aquí lo que se revela es un esfuerzo por generar empatía y confianza en estos sistemas. Y justamente las empresas que diseñan estos sistemas muchas veces se basan en estudios de mercado que en realidad están revelando muchas veces roles de género tradicionales, estereotipos y características asociadas con cada género. Entonces, lo que están buscando es alinear la respuesta de estos sistemas con las expectativas del usuario. Y creo que esto tenemos que cuestionárnoslo y plantearnos preguntas difíciles, porque aquí lo que corremos el riesgo justamente es que estos sistemas automaticen y anclen el status quo cuando tenemos la oportunidad de transitar a sociedades más equitativas. La UNESCO el año pasado sacó un estudio que se llama Me sonrojaría si pudiera, cerrando la brecha de habilidades digitales por medio de la educación. Y el título se refiere a uno de los comentarios de uno de estos sistemas de asistencia.
y hace un llamado a los desarrolladores a crear voces digitales neutras, sin género definido, y programarlos de modo que desincentiven los insultos basados en género y hacer explícito en la interacción que no son humanos estos sistemas, porque lo que se ha generado también es que ciertas respuestas están predeterminando tolerancia a los malos tratos. Entonces, estas decisiones de qué voz se le va a poner a un sistema de asistencia no son neutras, generan consecuencias y las tenemos que tomar en cuenta. Fíjate que justamente sobre este tema que aborda, me hace pensar un poco en esta serie setentera de los supersónicos y justamente una de las preguntas que podríamos empezar a hacernos en esta concepción de esa inteligencia artificial entrenada. ¿Por qué vemos, por ejemplo, en esta serie ultra futurista, robotinas, pero no robotines, ¿no? Y quizás tenga un poco con lo que tú estabas justamente comentando en este momento, de lo importante que es hacernos estas preguntas sobre estos conceptos tradicionales que pues a lo largo del tiempo han persistido, pero pues que ya es momento de que se vayan erradicando de manera total, ¿no? Totalmente, la verdad es que yo soy muy fanática de la ciencia ficción y creo que podemos tomar visiones tanto utópicas como distópicas del futuro. Y sí, una constante en estas narrativas y estos relatos es que tienden a imaginar el futuro a partir de problemáticas presentes, a problemáticas del presente. Y creo que justamente aquí lo que nos podemos cuestionar es que ellos estaban planteándose un futuro en el que los roles tradicionales de género iban a persistir. Entonces, justamente esta es la disyuntiva en la que estamos actualmente y que tenemos como sociedad la opción de replicar el status quo o tenemos la opción de desafiarlo, cuestionar los sesgos que la inteligencia colectiva en la que se basa la inteligencia artificial está reflejando y en el largo plazo que estas tecnologías tan poderosas realmente, más allá de la eficiencia que ya ofrecen, sirvan para reflejar los mejores valores y las mejores aspiraciones de la humanidad, como por ejemplo crear sociedades más incluyentes y equitativas. Decía que justamente con este tema de hablar de qué tanto podemos aportar todos, me encanta el concepto que mencionas como inteligencia colectiva, inteligencia social, de poder, por ejemplo, acortar estas brechas digitales, estas brechas laborales que tenemos con una presencia prácticamente marginal de las mujeres al momento de hacer tecnología. Y hablando sobre todo de innovación, que sería un punto importantísimo porque al momento de entrenar este capital de inteligencia artificial, pues necesitamos definitivamente la percepción y la visión de las mujeres para justamente tratar de enfrentar este problema. Totalmente. Y yo creo que podemos pensar los desequilibrios en el mundo analógico, en el mundo real, y que los sesgos son una falla en el sistema de nuestras sociedades y que muchas veces están reflejando condiciones estructurales y que no son intencionales los sesgos que muchas veces se le transmiten a la inteligencia artificial cuando se entrenan, pero las medidas para mitigarlos sí tienen que ser intencionales. No le podemos dejar la inclusión a los algoritmos. La inclusión tiene que ser una decisión humana. Y creo que aquí un tema muy importante es no partir desde las consecuencias, sino muchísimo antes y realmente pensar en cómo está siendo cómo están siendo entrenados estos sistemas. Hay en marcha muchos esfuerzos por impulsar una perspectiva ética desde el desarrollo y no solo la aplicación. Y esto queda claro cuando justamente hablamos de la automatización de los sesgos. Parte del desarrollo responsable de los sistemas de inteligencia artificial pasa por reconocer los sesgos en las bases de datos disponibles, aquellos que transmiten los humanos que entrenan estos sistemas y que informan los casos de uso. Identificar los sesgos desde el proceso de entrenamiento nos va a permitir auditarlos, solucionarlos y evitar reproducir estos prejuicios que, como ya dijimos, no necesariamente son intencionales.
Claro, justamente en el tema de habilidades digitales, me encantaría, Andrea, que pudiéramos abundar un poco más. Hablamos, creo que todo el tiempo estamos platicando sobre la necesidad de que haya más mujeres haciendo tecnología, no solamente consumiendo tecnología, que también ahí ya hay una brecha de consumo de tecnología, pero haciendo tecnología es importantísimo para que justamente en estos sesgos que yo veo como incluso embebidos de manera a veces intencional, a veces como parte de un problema estructural, pero finalmente ahí está el origen, que es justamente las mujeres quienes estén pues en estos equipos de trabajo entrenando estas inteligencias artificiales. Este estudio de la UNESCO que ya mencioné también señala que solo 12% de los investigadores en inteligencia artificial son mujeres. Esto plantea un problema muy grave y refleja un desequilibrio en la participación de las mujeres en otros ámbitos laborales, ¿no? Finalmente, este es un ámbito muy específico, pero que está replicando un desequilibrio que existe en otros espacios, pero que justamente si estamos pensando que una tecnología como la inteligencia artificial cambia la forma en la que trabajamos y engendra nuevos trabajos muy atractivos y que pueden ser actividades lucrativas para muchas personas, no podemos dejar fuera a las mujeres en participar en estas actividades lucrativas y en que aporten su voz y su visión desde su diversidad de experiencias al desarrollo de tecnologías que realmente puedan abarcar casos de uso distintos, considerar la diversidad de usuarios de la que hemos hablado en otras ocasiones. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, un ejemplo muy claro de cómo estos sesgos de género generan tecnología que no necesariamente beneficia a todos los usuarios son sesgos en los sistemas que reconocen caras y que reconocen la voz. Muchos sistemas pueden ser muy efectivos en reconocer la voz de hombres de cierto origen étnico. Y entonces muchas se han propuesto que pues, las mujeres hablen más fuerte, cuando que se tendría que entrenar a los sistemas para que reconozcan otro tipo de voces, ¿no? Y que estos sistemas tengan desde su entrenamiento una perspectiva más diversa. Y muchas veces la solución que se ha planteado es que, pues finalmente con las reglas del mercado, las mujeres no van a comprar ciertos productos que no responden a sus necesidades. Y puede ser un incentivo que para ciertos productos pueda servir, pero cuando estamos pensando en decisiones en los que se trata de trámites para acceder a beneficios, a créditos de bancos, a acceder a salud, a educación, a justicia, entonces el problema se vuelve muchísimo más grave. Y la responsabilidad de los desarrolladores y la responsabilidad para que estos equipos de desarrollo sean diversos e incluyentes se vuelve mucho más urgente. Esto nos lleva a pensar a la pregunta que se hacía Alan Turing en 1950 y decía, ¿pueden las máquinas pensar? Ahora quizás debamos replantearla, ¿pueden las máquinas discriminar? Y bueno, pues creo que nos han dado un contexto de por qué lamentablemente podríamos estar afirmando que sí. Y bueno, pues está en las manos de todos, me encanta esto que comentas, en manos de esta inteligencia colectiva, acabar con este problema estructural e ir hacia un mundo pues cada vez más diverso, Andrea. Claro que sí. Yo creo que tenemos una responsabilidad todos de seguir hablando de estos temas y otra vez repito, no nada más son temas para especialistas. Las condiciones económicas y sociales están siendo transformadas por estas tecnologías y es nuestra responsabilidad elegir si vamos a anclar el status quo o vamos a aprovecharlas realmente para su poder de transformación para encaminarnos a un mundo más utópico en el que los roles de género sean más diversos y en el que podamos incluso ir más allá del género y hablar realmente de la dignidad humana. No, genial, por supuesto que sí. Oye, y hablando precisamente de cómo podemos transformar, imaginar un mundo pues cada vez mejor, yo quisiera preguntarte, ¿puedes recomendar a nuestra audiencia de digitaleras algún libro, alguna película,
algo que te mueva, que te haga clic justamente con estos temas, sería como que bastante, de mucha utilidad conocer un poco más sobre esa perspectiva un poco pues más íntima, ¿no? Los libros, las películas que nos nutren a cada uno de nosotros y que pues van formando a lo largo del tiempo nuestro pensamiento. Quisiera preguntarte una película que nos puedas recomendar sobre este tema. Híjole, si me da chance de recomendar dos, me encantaría. Una, Oh, adelante. realmente una visión del futuro muy desde el pasado. Hay una película alemana muda, Metrópolis, de los años 20, que me gusta muchísimo porque presenta una inteligencia artificial, a un robot femenino, y que justamente está reflejando problemas que se enfrentaba la sociedad alemana en los años 20. Y lo curioso de esta película también es que está basada en un libro que escribió una autora, Thea von Harbour, y que el guión lo desarrolló ya en conjunto con el director de la película, Fritz Lang. Y la segunda recomendación también es una película que salió hace un par de años que se llama Hidden Figures y que habla de las contribuciones de mujeres afrodescendientes en Estados Unidos durante la carrera espacial, en la que desde la computación y la programación, ¿no? de software, ellas son pioneras de este desarrollo de software, realmente contribuyen al logro científico y técnico de esa época, y muchas veces sus contribuciones no fueron reconocidas, ¿no? Sino hasta después. Pero creo que esta historia también es muy inspiradora y nos invita a cuestionarnos estos roles en los que no tienen que ser las cosas como hoy son, pueden ser distintas. Y por qué si había mujeres que estaban programando después de la Segunda Guerra Mundial y en los 60, ¿qué es lo que pasó para que ahora cada vez más las carreras de tecnología sean más atractivas para los hombres? Entonces, échenle un ojo a estas dos películas. Creo que pueden darnos pistas y también nos pueden inspirar a seguir este diálogo tan importante. Genial, fabulosas recomendaciones, por supuesto. Amigas digitaleras, hay que ir corriendo a les iba a decir a nuestra biblioteca de cabecera, pues bueno, no, por supuesto que ya no tenemos acceso a esas fuentes, pero sí tenemos acceso al maravilloso mundo de Internet que por supuesto nos permite tener cada vez más opciones de conocimiento como este que nos está compartiendo Andrea. Andrea, de verdad, mil gracias por estar con Digitaleras. Ha sido un agasajo platicar contigo sobre este tema. Y pues bueno, pues hay que seguir abonando cada vez más conocimiento, más perspectivas de expertas como tú para hablar de temas fundamentales en los que estamos cada vez más inmersos como una sociedad cada vez más digital. Muchas gracias por la invitación, Lupita, y de verdad felicidades por esta iniciativa y que cada vez seamos más voces que estemos discutiendo estos temas. Mil gracias. Gracias a ti, Andrea, y ciertamente que haya cada vez más digitaleras. Muchas gracias, Andrea, amigas, amigos de Digitaleras. Hasta la próxima.